Sabemos que la vida no es color de rosa, pero te ofrecemos información verde esperanza para estar de buenas con Idalín Contreras. Aquí estamos junto a ustedes a esta hora, 1:25 de la tarde, y por supuesto vamos a saludar a nuestro compañero Ronald Zárate, que ya se incorpora a los controles, los va a acompañar toda la tarde allí colocándoles excelente música. Y ya con nosotros acá en cabina una invitada muy especial a quien me da muchísimo gusto recibir en nuestro espacio de acá en Radio Tráfico 98.5 FM. A esta hora, 1:26 acá para estar de buenas. Definitivamente es muy grata su presencia. Es María Eliana Quiñones, directora de CEUJAP, la Dirección de Extensión de la Universidad José Antonio Páez. No se me puede olvidar porque yo soy CEUJAPista. ¿Cómo estás? Bienvenida, María Eliana. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. De verdad, un placer estar aquí con ustedes disfrutando de esta iniciativa tan bonita que llevan adelante en la radio Idalí. Y bueno, para estar de buena solamente hay que querer hacer las cosas bien. Entonces, es correcto. Vamos a disfrutar este momento. Es correcto. Vale. Este programa es bastante fresco, que es principalmente uno de los motivos por los cuales estamos a esta hora, porque queremos transmitir información para que la gente se motive, para que la gente se entusiasme, se inspire. ¿Y quién mejor que tú, María Eliana, para comentarnos acerca de cómo ha venido CEUJAP creciendo desde que se inició, todo lo que ha venido ofreciendo? Ustedes están celebrando su 15º aniversario. ¿Cómo Estamos va este todavía aniversario? en esa vivencia de estos primeros 15 años de trabajo, 15 años que iniciamos acá cerca, éramos vecinos aquí en Las Acacias, puesto que la universidad, su principal sede, estuvo acá, y pues allí nació CEUJAP. Nació con esa intención de llevar adelante proyectos que fortalecieran competencias, que perfeccionaran cada uno de esos talentos que tenemos y que podemos y con los cuales podemos aportar muchos cambios a la sociedad, a la comunidad, a las empresas, a nuestras familias. Porque CEUJAP no es solamente estudiar, es construir, es validar que de una u otra manera cada uno de nosotros tiene un potencial, y ese potencial es realmente nuestra ancla de cambio. Qué importante esto, sobre todo porque la preparación debe ser continua. No hay un límite para nosotros prepararnos. Cuando terminamos una etapa de una carrera universitaria, debemos pasar a otra, debemos seguir en esa búsqueda constante, y ustedes a través del Centro de Extensión de la Universidad José Antonio Páez ofrecen tantas alternativas, tantas maravillosas opciones para seguir una preparación de altísimo nivel, además, porque debo decir orgullosamente que soy egresada de CEUJAP. ¡Bravo! Yo hice en la primera corte, gracias a la primera corte de Comunicación Organizacional y Gerencia de Medios, y para mí fue una experiencia tan grata, tan completa, te lo decía hace un ratico fuera del aire, que yo me sentía tan inspirada, tan motivada. Hay tanta mística de trabajo en CEUJAP, hay tanta disposición para colaborar, para seguir preparándonos. Cada uno de los módulos son tan completos que definitivamente quedé con ganas de más, y que adicional a eso debo decir, ese es el secreto de nuestro éxito, ganas de más. Además que ustedes siempre nos invitan al éxito, porque en definitiva es una también de las palabras que recurrentemente emplean, ¿no? Y en nuestra vida no podemos parar la preparación, María Eliana. No, el detenerse es el riesgo más grande que podemos correr, porque el quedarnos paralizados frente a cualquier circunstancia, porque a veces hasta ante la felicidad nos quedamos paralizados. Es correcto. Y no sabemos cómo manejarla. Y más aún entonces cuando las mismas circunstancias te llevan a sentirte un poco más presionado, a tener que respirar profundo, a buscar la salida, a veces la urgente o la inmediata, y en esa búsqueda constante te agobia. Y ese agobio te nubla la mente, te nubla el corazón, te nubla las emociones, y dices, bueno, ¿para qué voy a hacer yo más? ¿Qué más voy a hacer? Y eso está ocurriendo, sí, no vamos a cerrar los ojos frente a ello, pero ¿por qué? ¿Qué te limita a no seguir adelante? Porque hablamos de que si lo hago aquí o lo hago afuera, ¿dónde lo voy a hacer? Pero donde lo vayas a hacer, tienes que hacerlo bien. Entonces, el CEUJAP, ¿qué busca? A través de los elementos constructores de su misión y su visión, que todos los que formamos parte, porque todos los que incursionamos en estudios, somos plantilla docente, colaboradores, niveles estratégicos, niveles directivos, niveles fundadores, estamos orientados a eso, a que estemos ubicando lo mejor
que hay en nuestro entorno para transformarlo, y en esa transformación buscar que se afilen a lo que somos y crean en este proyecto que ya pasó de ser un proyecto a una realidad, porque son 15 años de trabajo. Es así. Y me recuerda mucho este espacio cuando paso por aquí y veo las áreas y bueno, y hoy estamos aquí en las acacias, ¿no? Es así. ¿Cómo empezamos? Un diplomado, el Instituto de Gerencia Pública, fuimos avanzando con las áreas de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con ingeniería, después fuimos incorporando derechos, salud, el área cultural, el área de educación. De un solo diplomado a tener una oferta que supera los 70 diplomados por ciclo académico es algo que nos llena de mucho orgullo. Es admirable y merece, por supuesto, el reconocimiento, y sobre todo en un momento como este, porque en definitiva no podemos apresurarnos, como lo está señalando, todo va sucediendo paso por paso, y precisamente por hacer las cosas bien es que se presentan nuevas opciones como para ampliar esas nuevas ofertas, esas nuevas oportunidades de estudio para los jóvenes, que tan importante es incentivar en este momento a los muchachos, a esos jóvenes que están quizá en una especie de disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Qué hago en este momento país tan difícil que exige de mí quizá tener 2 o 3 trabajos? Porque somos todos los que estamos en esta misma dinámica. ¿Y qué hago para continuar con mis estudios? ¿O cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es el mejor destino para seguir? Y hay chicos, estoy notando, y quizás ese es uno de los principales motivos por los cuales además te invito para acá, cómo incentivar en los jóvenes su preparación, que continúen con su preparación, porque precisamente este momento país está cerrándole a ellos muchas puertas. Ellos están viendo como que muchas puertas se les están cerrando en cuanto a oportunidades laborales, y dicen, ¿para qué me voy a seguir preparando si puedo ser una persona que hace un trabajo informal y gana un poco más? Claro, y eso también les incentiva a metas a corto plazo. Es porque en las metas a corto plazo la satisfacción, creemos que la satisfacción es más rápida, resulta que no. Entonces, cuando nos enfrentamos a jóvenes y vemos chicos de 18, 19, 20 años que están iniciando sus carreras de pregrado en muchos niveles, ¿qué hago? ¿Sigo estudiando? ¿No sigo estudiando? ¿Cómo busco? Mira, es complicado, es un reto grande, porque quizás nos enfocamos en los jóvenes, sí, pero ¿dónde están esa población superior a 25 años que ya busca su familia, su estabilidad? ¿Sigo estudiando? ¿No sigo estudiando? ¿Qué hago? Desarrolla tus competencias, pero las competencias tampoco las puedes desarrollar si no te formas. Es así. Porque podemos tomar el área de gastronomía, lo que es el Centro de Ciencias Culinarias y Gastronómicas del CEBUJAP, ha sido un área espectacular para el desarrollo de competencias. Había gente que creía que nada más eso podía ser un hobby. Resulta que son profesionales, les gusta algo del área gastronómica y empiezan a desenvolverse en los diferentes programas de estudio, y después se encuentran emprendiendo un negocio. Es así. ¿Ves? Pero ese emprendimiento va precedido de un conocimiento. Oye, ya tú tienes una base, una carrera, eres administrador, eres contador, eres veterinario. O sea, tienes y te metes allí y descubriste en medio de estas circunstancias que, wow, yo tengo talento para la panadería. Además que se convierte en una opción excelente también para quienes están en la búsqueda de una nueva alternativa. De formación, claro que sí. Porque quizá no está cerrada la posibilidad de irte, pero si te vas a ir, ¿por qué no irte con una buena base? Debes considerar estar formado, estar preparado y no hacerlo al azar. Sí vemos, insisto, en las prioridades, que a veces la urgencia, lo importante, o sea, ¿qué escojo? ¿Cómo me voy? Pero si no está planificado, vas a fallar, porque te vas a llenar de ansiedad. ¿En otra latitud o aquí? Es así. Es así, y muchas veces es mejor planificar paso por paso cada una de las, digamos, de las opciones que tienes, pero sobre todo con una buena base, que es precisamente lo que nosotros estamos en este momento, en este programa, buscando la manera y las herramientas para que ustedes se sientan motivados a seguir en esa preparación continua, sobre todo esos muchachos que yo les digo muchachos como docentes, como también nosotras. Todos nosotros muchachos como nosotros, sí, porque
Me preocupa la mirada, la visión que ¿Hacia tienen, dónde? hacia dónde. Ellos están en una incertidumbre total. Yo tengo primos pequeños, jóvenes, que me dicen, mira, no sé si seguir estudiando, no sé si irme. He visto chicos de mi propia familia que han tenido que salir del país dejando una carrera brillante a la mitad de odontología o de ingeniería. Y quizá lo importante es saber indicarles, oye, estamos pasando por una situación difícil, pero todavía hay oportunidad, todavía tenemos esa posibilidad de, aunque sea formar una base, sube un poco más ese escalón académico y vete con una base para que puedas claro, es que eso, encontrar y eso puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana o ocurrió hace 10 años, pero si esa decisión de salir, de irte, insisto, no necesariamente fuera de la frontera, porque tú puedes cambiar de un estado a otro, una ciudad a otra. Hay muchas propuestas, pero si no estás preparado no vas a lograr nada. Es así. Porque como también pasa que nos preparamos de forma mecánica y recibimos información y la dejamos allí en una gavetica. Y cuando salimos, oye, solo sé que no sé nada, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero resulta que no lo hiciste con fe. Entonces esa proyección que tienes de ti mismo no es. Entonces vamos a ver, estoy estudiando y lo digo en aula y lo comparto en las clases con mis compañeros que están, ahí tengo muchos compañeras de colegas que están estudiando, siguen estudiando, yo sigo estudiando, yo todavía me considero estudiante y aspiro a seguirlo siendo, ¿no? Estudiante eterna, y eso nos mantiene jóvenes. Claro, además. pues es la universidad de la vida, ¿no? La universidad es la universidad de la vida. Entonces le dices, wow, mire, yo estoy, es que es tan complicado, porque lo que escuchas ahora que hago, estoy en el 7º semestre, estoy en el 9º semestre, estoy haciendo un posgrado, lo termino. Tienes que terminarlo. Tienes que terminarlo. El diplomado tienes que terminarlo. Primero por satisfacción personal. Es tu meta. Si no lo terminas aquí, no lo vas a terminar en ninguna parte. Es correcto. Es porque es las así. Posibilidades que tienes de estudiar aquí, hay excelentes profesores, hay sistemas de estudio de avanzada. Nosotros trabajamos basados en un modelo de gestión educativa que busca lo que es la integración y la consolidación del conocimiento orientado al desarrollo de las competencias propias que te llevaron a formar parte de ese programa, porque tú lo escogiste. Claro, yo no te dije estudia esto, no, yo quiero estudiar ingeniería de procesos, yo quiero estudiar recursos humanos, ¿por qué? Porque es lo que me gusta, o quiero estudiar técnicas básicas de cocina, me quiero preparar en eso. Y ya tienes una base, incluso ahorita vamos a hablar de todas las distintas oportunidades de estudios que tienen todas las personas, no digo solo los jóvenes, todas hay aquellas muchas salidas, personas. hay muchas salidas, Así, o sea, muchas salidas opciones. intermedias que te pueden llevar a medida que sigas el camino, insisto, ningún periodo de la historia fue fácil. Nosotros no nacimos ya de este tamaño, ¿verdad? Ni con estos estudios, pero todo tuvo que tener un proceso. Muchos tuvimos que dejar de hacer cosas para tener otras. Está difícil, sí, eso no vamos a negarlo, pero las crisis son el caldo de cultivo de las mejores opciones que puedes tomar, porque tienes que decidir, tienes que organizarte, tienes que estructurar, planificar. Ok, que no puedo planificar mucho, sí, ¿verdad? Porque no puede algo a tan largo plazo. Pero si lo más a largo plazo tienes es terminar tu carrera, termínala. Es correcto. Y allí es donde descubrimos también nuevas oportunidades en medio de todas estas crisis, cuando nos damos cuenta de lo capaces que somos, de lo fuertes que somos y de, por supuesto, todo ese potencial que tenemos dentro. Y de los emprendedores. Porque las diferenciaciones ahorita en los proyectos son bárbaras. Es correcto. Bárbaras. Nosotros en el centro trabajamos con lo que es el informe final de diplomatura. Ese informe final de diplomatura tiene que hacerlo todos los diplomantes, todos. ¿Y qué pasa? Ese informe se va llevando a niveles de emprendimiento. ¿Qué te gustó del diplomado? ¿Qué te llamó más la atención? Trabaja allí, enfoca allí tu mejora y transfórmala en algo. De hecho, se puede convertir en una maravillosa manera de egresar del CEUJAP, porque puedes salir a trabajar. ¿Directo? Hay empresas que te captan por esos proyectos, a través de esos proyectos. Y hay empresas que se benefician del proyecto porque tienen al colaborador in situ y identifica la mejora, presenta la mejora y cuánto no hay allí de ahorro para la organización. Claro, hay proyectos que pueden resultar costosísimos y al tener ese recurso, ese talento allí preparándose, pueden tener una maravillosa alternativa. Y que van módulo a módulo recibiendo el apoyo para que termine su proyecto. Es así. De verdad que ha
es sumamente grato tener tu presencia acá, María Eliana. Para mí es un honor, un gustazo, porque además de haber sido mi docente, de haber sido recibida por ti cuando estuve allí en CEUNHAP y de haber compartido con tantos maravillosos y excelentes profesores y haber vivido los pasillos de la maravillosa Universidad José Antonio Páez, por supuesto que esta tarde se llena para nosotros de esperanza al ver a personas como ustedes con tanta preparación, con tanto que ofrecer para nuestro país, con tanta luz que aportar, porque en este momento que, digamos, lo que vemos quizá en nuestro día a día es un poquito oscuro, un día a día un poco sombrío porque no sabemos hacia dónde vamos. La mejor luz que puede venir es así, la incertidumbre nos ofrece como esa nube gris por allí, pero la mejor luz la podemos tener a través de la preparación, es lo que queremos incentivar. Y a esta hora 1:40 de la tarde vamos a hacer una pausa breve, pero al regreso vamos a seguir aprovechando esta maravillosa entrevista con María Eliana Quiñones, directora del Centro de Extensión de la Universidad José Antonio Páez.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. El sentido de la vida está vivir con sentido del humor. Entrena tu actitud positiva y fortalece tu entusiasmo en compañía de Idalín Contreras. 1:50 de la tarde, se nos ha pasado súper rápido esta conversación con nuestra invitada María Eliana Quiñones, directora del SEOHub, que hoy viene a ofrecernos, por supuesto, su visión acerca de cómo entusiasmar a los jóvenes que se están buscando quizá una nueva alternativa para
a ver, cómo continuar sus estudios en esta situación país, qué elegir, salir de acá. Y sobre todo queremos hablar acerca en este momento de las opciones de estudio que ofrece SEUNHAP, porque qué importante es conocer cuáles son las alternativas que tenemos para seguirnos preparando. En este momento país es cuando más lo necesitamos. No, y la preparación en líneas generales es un activo muy importante. Es un activo importante porque es el que te va a diferenciar. Estar correcto. preparado es estar listo para ponerte en acción. Y si conoces de lo que vas a trabajar, pues es mucho mejor. En el SEUHAP, pues abordamos diferentes áreas, lo que tiene que ver con la parte de salud, de ingeniería, de ciencias sociales, de gastronomía, que es la guinda del pastel, un área que desarrollamos con mucho cariño. Actualmente también estamos avanzando con el área de arquitectura y diseño, programas de diseño de interiores, queremos ir con diseño de moda, Además ir que encontrando otras áreas, pues. Eso está en este momento súper en boga, como dicen por allí, porque muchos emprendedores están dirigiéndose hacia la moda, el diseño. Encontrando otras competencias, ¿no? Y me encanta uno en particular que tiene mucho que ver con nuestra área, que es el de oratoria. Oratoria y ¿Cuánta presentaciones falta nos gerenciales, hace? Qué sí. bien, y hay incluso oratoria en distintas áreas, hasta oratoria gastronómica. He visto. Oratoria gastronómica. Esa oratoria gastronómica es todo un reto, porque empezamos a identificarla desde lo que es la parte del marketing y cómo el marketing se involucra en el cómo tú tratas al cliente y cómo identificas sus potencialidades. En gerencia gastronómica, que es otro de nuestros programas. Bueno, hablarte de todos los programas, pues para mí sería divino. Pasaríamos ¿verdad? toda una tarde, tendría ¿verdad? mucho, pero hay programas que nos llevan a desarrollar ese encuentro. Yo les invito a que visiten www.seuhap.com y nos sigan a través de @seuhap. Tanto en Instagram como en Twitter, ¿no? Y puedan verificar allí nuestra oferta. El 17 de marzo consideramos el inicio del primer ciclo académico del año 2018. Un ciclo académico que inicia con muchas expectativas, con nuevos programas de formación, programas en el área de branding, en el área de ingeniería, en el área de derecho. O sea, especificarte una sola es como decir que solo tengo una competencia, ¿no? No, el talento en SEUHAP es el que hace que los diplomados surjan. Porque nuestros coordinadores, equipo calificado, formado a través de un modelo de conocimiento que hemos ido construyendo en estos 15 años, que ha sido el factor diferenciador, un elemento que nos ha llevado a ir un escalón más y a trabajar, por ejemplo, con diplomados.com, con una oferta igual o superior a la presencial. Esto es maravilloso porque estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de nuevas, cómo sí. No nos vamos a detener por un tema de traslado, por un tema de ubicación O sea, que si geográfica. quieres estudiar, Es correcto. hazlo. tienes la Si quieres oportunidad. formarte, considera SEUHAP como tu centro de formación. Es así. Pero busca, no te detengas, porque no vale la pena. Es así. Si te detienes, pierdes. Además que esto nos lleva a sentir que estamos llenos de tanto talento, porque acercarse un rato, 1 hora, 2 horas, aunque sea ir a hacer algún trámite en la universidad, te permite ver cuánto talento hay, cuántos muchachos están allí súper ocupados, entusiasmados, haciendo, estudiando. Y los sábados es como un club. Eso O sea, es vamos a hermoso. disfrutar, porque es aprender haciendo. Es así. Es aprender haciendo. Y es disfrutar lo que se aprende, si no, Es no te así. queda en ninguna parte. Y eso es un disfrute total y nos permite ver cómo en nuestro país tenemos tanto potencial en todas las áreas del saber, y que además nos permite ver que tenemos mucha esperanza, porque en medio de toda esta incertidumbre hay que reconocer que hay personas trabajando muchísimo y que la universidad incluso se convierte en un espacio para que otras personas desarrollen también otras oportunidades laborales, también hay proyectos que desarrollar, las personas que de repente dicen, mira, ya yo estudié hace 5 años, pero estoy buscando algo con que renovarme, con que incentivarme, con que sentirme Y los sábados útil. tiene esa inyección Es allí de así. positivismo en las Es aulas, hermoso. porque es lo que queremos. Es hermoso, yo lo certifico y definitivamente para mí es muy valioso tu presencia, es muy valiosa tu presencia acá en cabina, y poder compartir con las personas que disfrutan Radio Tráfico 98.5 FM ese mensaje alentador hacia nuestro país, hacia nuestra audiencia. De hecho, en una de las conferencias que tuve la oportunidad de disfrutar, que tú compartiste con nosotros un mensaje tan maravilloso, ese poema de Mario
Mario Benedetti, que habla acerca del tipo de gente que nos gusta, la gente que me gusta, y quiero que aunque sea un pedacito antes de despedir, nos comentes, nos recites, porque habla de mucha esperanza y habla de la gente que queremos en nuestro país. Bueno, esa gente que me gusta, que es la gente que te inspira, Es ¿verdad? así. Mario Benedetti, en este poema tan maravilloso, que para mí ha sido una bandera hermosa que me ha permitido avanzar y superar muchas connotaciones personales que hacen que tu rostro cambie. Y no solamente tu rostro cambie porque es una energía externa, no es porque es lo que viene de adentro. Entonces voy a compartir un fragmento del poema. Me gusta la gente que vibra, que no hay que darle, que no hay que decirle que haga las cosas, que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Gente que cultiva sus sueños hasta que se apoderan de su propia realidad. Gente con capacidad de asumir todas sus consecuencias, las consecuencias de sus actos y sus acciones. Y dice más, gente que no hay que empujarla. Esa gente que cree en sí misma, esa gente que busca la transformación, esa gente que cree en la gente, es la que me gusta. La gente que me gusta, qué hermoso, y de verdad que felicidades, María Eliana, por ese mensaje tan hermoso. Para mí ha sido un gusto, un honor recibirte acá en la cabina de Radio Tráfico 98.5 FM, que me dieras la oportunidad de conversar contigo estos minutos de tu valiosísimo tiempo, porque sabemos que estás sumamente ocupada, para dejarle ese mensaje positivo a la gente que nos gusta, la gente entusiasta, la gente que nos inspira y que nos motiva a seguir adelante. Tenemos mucho por qué luchar, señores, por nuestro país, así que vamos a ponerle muchísimo corazón y empeño a lo que hacemos para que precisamente seamos nosotros los que logremos sacarlo adelante, porque sí podemos. Sí, claro que sí, gracias Idalí. Y pues desde el CEUJAD, esta humilde servidora está comprometida con el hacer y avanzar. No hay otra construcción diferente, porque si no avanzamos, no vivimos. Y si no vivimos, entonces, ¿cómo vamos a estar de buenas, verdad? ¿Cómo vamos a estar de gracias. buenas? Si hay que vivir de buenas, agradecida contigo, María Eliana, @CEUJAP, y tu cuenta personal. @Mequinones. Muy bien, vamos a seguirla porque es la gente que nos gusta, es la gente que nos inspira, y nosotros agradecidos con esta visita y con ese mensaje tan maravilloso. Señores, sigan preparándose, y una alternativa, por supuesto, es CEUJAP, la mejor, lo certifico porque yo estudié allí y de verdad que me encantó. Nosotros a esta hora vamos despidiendo de verdad a nuestro equipo que nos ha apoyado tanto. Nos acompañó Ronald Zárate en los controles, desarrollo web y tecnología, Román Perdomo y Rafael Ignacio Uquillas, redes sociales, Romery González y Javier Gil, todos bajo la dirección general de Marta Díaz. Frente al micrófono les acompañó Idalín Contreras. La invitación es para mañana a las 12 del mediodía, nuevamente junto a ustedes para estar de buenas. Chao, feliz tarde. Bravo. Dicen que de lo bueno poco, pero te hemos ofrecido 2 horas para conocer distintas opciones que te acercan al lado más agradable de la vida.